Vamos a comenzar, siguiendo el programa, por las sentencias están en orden cronológico. Aquí no ha habido una gran labor intelectual, Cristina. Y vamos a comenzar con el profesor Fernando Peña, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Da Coruña y que nos va a hablar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Gailan y otros contra España de 23 de marzo de 2021. Vale, pues muchas gracias. Antes de empezar con mi sentencia, quiero agradecer al área de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid por haberme invitado, especialmente a Cristina, la directora, no sé exactamente si espiritual, material o formal, pero la que está detrás de todo este nuevo proyecto, nueva estructura para exponer la actualidad del derecho civil de una forma permanente y continuada. Le auguro éxito y espero que lo tenga realmente porque se lo merece. También a la profesora González Escribano, por supuesto, por estar aquí como autor intelectual y como presentadora y haber dado este telón de fondo que yo creo que es muy pertinente y muy interesante para juzgar lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Pues que es un poco exponer distintos pronunciamientos del TDH que de alguna forma se incardinan en este panorama general que nos acaba de dar. Ya veremos de qué manera. Y bueno, voy a empezar entonces con mi sentencia, que es la más antigua de todas las que vamos a ver hoy, una sentencia de 23 de marzo de 2021, en la que las dos partes son, por una parte, dos nacionales marroquíes, Abdelila Gailan y Fátima Zahra Alami, y la sentencia es contra el Reino de España. Por tanto, es una sentencia que tiene que ver con la actuación del Estado español en relación con este derecho al respeto del domicilio, que es la traducción española del artículo 8.1 del convenio, en la parte que interesa aquí, pero que si se hiciera una traducción literal, que a mí me gusta más porque creo que incluye ese derecho a la vivienda que no está en nuestro domicilio, ¿no? Que parece otra cosa distinta. El derecho al respeto al hogar, porque es home la palabra que se utiliza en la versión en inglés original. Bueno, de lo que se trata es de ver si una violación o no por parte del derecho español en este derecho fundamental de estos dos nacionales marroquíes y sus dos hijos menores, y en concreto si ese derecho se vulneró como consecuencia de la entrada del domicilio a efectos del desalojo y demolición de una vivienda que ellos estaban empezando a construir en el territorio español. Paso entonces primero a exponer los hechos sucintamente, porque estas sentencias, a diferencia de a lo que nos tienen acostumbrados los tribunales españoles, si han tenido ocasión de verlas, verán que son bastante profusas y detallistas, cuentan toda la historia del caso, lo cual se agradece, la verdad, porque te permite valorar mucho mejor después la decisión del tribunal. Bien, voy a tratar de resumirlo, pero sin perder los detalles importantes. Bueno, estas dos personas, Abdelila Gailan y su esposa, Fátima, son dos nacionales marroquíes, ya digo, que llegan a España en los años 2001 y 2003. Ellos están casados y en 2004 tienen un primer hijo que ya vive con ellos cuando suceden los hechos relevantes para el caso. Y estos hechos comienzan en el año 2005, cuando estas dos personas comienzan a construir una vivienda en la Cañada Real Galiana, en la Cañada Real, vamos. Voy a dar un poco de contexto para que aquellos que no lo conozcan, que me imagino que son pocos, pero en todo caso creo que debo darlo, sobre qué es lo que significa construir una vivienda en la Cañada Real y qué es la Cañada Real. Bueno, pues la Cañada Real es una vía pecuaria, originalmente lo era, una vía pecuaria, era una vía de trashumancia, que cruza toda la Comunidad de Madrid, cruza los municipios de Coslada, de Madrid, que es donde suceden los hechos, el municipio de Madrid, el municipio de Getafe y el de Rivas hacia Madrid. Bien, la Cañada Real, como vía pecuaria que es una vía de especial protección, pertenecía, vamos a ver cómo y por qué,
al dominio público en el momento en que suceden los hechos y, por consiguiente, como dominio público, vía de especial protección, no era posible construir lícitamente ninguna vivienda sobre ella. Bien, la Cañada Real, esta vía pecuaria que pertenece al dominio público de especial protección, es, además, el lugar de asentamiento desde los años 60 del pasado siglo de una importante comunidad, de un importante colectivo de personas vulnerables. En la sentencia constan datos sobre hasta qué punto esto es así. En esta Cañada Real, supongo que todos han oído hablar alguna vez de ella, pues por las noticias sale de vez en cuando en los medios e incluso en las redes sociales. En la Cañada Real, en el año 2011, cuando más o menos está sucediendo el núcleo de lo que vamos a ver, vive un 40% de personas de etnia gitana y un 25% de personas inmigrantes. En esta zona hay hasta un 12% de personas en situación de extrema vulnerabilidad. La capacidad económica, la prestación de servicios, el nivel de seguridad ciudadana y cualquier otro estándar de lo que es lo que se considera hoy la calidad de vida en un país occidental, en esta Cañada Real está no muy, sino muchísimo, muy absolutamente por debajo de los estándares habituales en el resto del Estado español. Desde el año 60 esto está sucediendo en la Cañada Real y en ese momento, en el año 2005, viven alrededor de 5.000 personas en la Cañada Real y en el año 2011 nos dice la sentencia que llegan a vivir hasta 8.000 personas. Bien, esta atracción que tiene la Cañada Real para personas vulnerables o en situación de extrema vulnerabilidad conduce a que, a partir del año 2005, cuando empiezan a suceder los hechos, el Ayuntamiento de Madrid inicie una política de freno al asentamiento de más personas, de freno a los asentamientos. ¿Y esto en qué se concreta? Pues se concreta en procedimientos administrativos en los que de lo que se trata es de impedir que nuevas personas en situación de vulnerabilidad se asienten en la Cañada Real. Los procedimientos administrativos a lo que tienden es a la restauración de la legalidad urbanística, por tanto, a que no haya ninguna vivienda, ninguna construcción ilegal en ella, por lo menos nueva, vamos a mantener a las que están, pero que no haya ninguna nueva, y, por tanto, conduce a las demoliciones de lo que allí hay. Bueno, pues en el momento en que se está empezando a ejecutar esta política de demoliciones, que se mantiene entre los años 2005 y 2012, donde se suspende, acontecen los hechos objeto del caso. Otro dato adicional, porque veremos que sale después en la sentencia y en las alegaciones que hacen las partes, es que a partir de 2009 todas las instituciones relevantes, es decir, el Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, deciden conjuntamente comenzar a pensar en una solución concertada para una solución definitiva al problema social y humano que hay en la Cañada Real. Esto da lugar a una ley de la Comunidad de Madrid, que es la Ley 2/2011, Ley de la Cañada Real, vamos a llamarle así, en la que constituye el primer paso en lo que pretende ser una solución al problema de la Cañada Real, problema social humano que sucede allí. ¿Qué es a lo que da lugar esta ley? Todo esto sucede durante el tiempo que vamos a ver prolongado en el que se dan los hechos que son objeto de enjuiciamiento. ¿Qué es lo que sucede en esta ley? Pues en esta ley lo que sucede es que todas las instituciones, de forma concertada, la ley es de la Comunidad de Madrid, pero hay un acuerdo detrás de esta ley, deciden que la Cañada Real deje de ser dominio público, hace mucho tiempo que no se utiliza como vía pecuaria, deje de ser dominio público y se convierta en, a través del procedimiento correspondiente de desafectación, en un bien patrimonial de la Administración. Bien patrimonial de la Administración, que en un primer término será de la Comunidad de Madrid, pero con el plan de transferirlo a los ayuntamientos relevantes a través de los correspondientes convenios. Se llegan a firmar estos convenios, que después se sustituyen por un acuerdo conjunto de todos ellos,
y se comienza un proceso con el que se pretende dar una solución definitiva a través de la transferencia de la propiedad o de algún otro título que permita a los que están viviendo allí seguir viviendo ahora en condiciones de regularidad y de licitud, y a través del que además se mejoren los servicios, los recursos, las infraestructuras que están detrás de la gente que vive en la Cañada Real y, como digo, hasta ahora no responden en absoluto, están a años luz de los estándares medios del Estado español. Bien, vamos a volver entonces al año 2005, que es cuando estas personas empiezan a construir su vivienda. Insisto, en este momento está comenzando a aplicarse la política de freno a los asentamientos. La policía patrulla la Cañada Real y a las pocas semanas o meses, a comienzos del año 2005, no está muy claro en los hechos si la vivienda se piensa a construir a finales de 2004 o a principios de 2005, bueno, es igual. Al poco tiempo de comenzar a construirse, la policía advierte que se está haciendo una nueva edificación irregular o ilegal y, como consecuencia de ello, a los pocos días se dicta una orden de suspensión, se inicia un procedimiento administrativo tendente a reponer la regularidad urbanística y se dicta una orden de suspensión provisional de la actividad edificatoria que están realizando estas dos personas, el señor Gailán y su esposa. Ese acuerdo de suspensión, al igual que todos los demás actos y resoluciones que se van dictando en el proceso administrativo, se le comunican oportunamente a los afectados, al señor Gailán y a su mujer, indicándoseles los plazos que tienen para efectuar alegaciones, para oponerse a la actuación de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Madrid, y se le informa además de los recursos que se pueden presentar contra cada una de esas decisiones. Así las cosas, el 1 de abril de 2005 es cuando se dicta la orden de suspensión provisional. El 7 de mayo de 2005 ya se ha dictado con cierta celeridad, pero de acuerdo con la regularidad procedimental establecida, una resolución declarando la ilegalidad de la edificación, cosa que era evidente, porque, insisto, era dominio público, zona de dominio público en ese momento. El 23 de junio ya se ha dictado una orden de demolición y el 28 de febrero se comienza el procedimiento de apremio a la ejecución forzosa de esa orden de demolición. Todos estos actos y resoluciones administrativas, insisto, son comunicadas pertinentemente y correctamente a los afectados, indicándosele la posibilidad de oponerse, de hacer alegaciones y los recursos que pueden presentar contra ellas. El señor Gailán y su esposa no presentan ninguna alegación, no se personan en el procedimiento, no formulan ni interponen ningún recurso contra ninguna de estas decisiones. El 12 de septiembre de 2007, después de comunicarle que tiene un plazo voluntario de 15 días para demoler la edificación que está realizando, el 12 de septiembre, ante la inactividad, una vez más, del señor Gailán, como hay que entrar en el domicilio y consta que están viviendo allí los dos padres y el primero de sus hijos, que ya tienen, piden autorización al juzgado de lo contencioso para entrar en el domicilio. Se le comunica también la decisión judicial a los afectados, tampoco alegan nada ni la recurren, y finalmente se lleva a cabo el desalojo de los afectados y la demolición de la vivienda el 18 de octubre de 2007. Hasta este momento no ha habido ni una sola alegación, ni un solo momento en el que el señor Gailán o su mujer se hayan opuesto a ninguna de las resoluciones y actos dictados. Pensarán, bueno, pues esta es la actividad contra la que se recurre. No. Hay una segunda operación de desalojo. ¿Por qué hay una segunda operación de desalojo? Pues porque la actitud de esta pareja es la de hacer caso omiso de cualquier actividad administrativa, de cualquier notificación, y seguir construyendo. Pocos días después de que se haya demolido la primera edificación, se comienza una segunda edificación. Una segunda edificación que vuelve a ser advertida otra vez por la policía al poco tiempo,
El desalojo se produce en octubre, la edificación ya se está construyendo el mismo mes de octubre y, de hecho, la sentencia nos cuenta que en enero de 2008, según la policía, ya estaba a punto de ser terminada. Se demuele y a los 2 meses hay una nueva edificación sobre el mismo terreno. Bueno, pues inicia un segundo procedimiento de desalojo y de demolición. Hay 2 características que hacen diferente este segundo procedimiento con respecto al primero. La primera característica es que el Ayuntamiento de Madrid no empieza de nuevo otro procedimiento, sino que fundamenta esta segunda operación. Por eso le he llamado operación y no procedimiento, porque realmente es el mismo procedimiento administrativo, es el mismo expediente que se reanuda. El Ayuntamiento de Madrid entiende que la demolición de la vivienda está amparada por la orden de demolición que se dicta o que se dictó, si recuerdan ustedes, el 23 de junio de 2005. Entonces, lo que hace es simplemente requerir de nuevo para que voluntariamente el señor Gailán y su esposa, en el plazo de 15 días, demuelan pues voluntariamente esta segunda edificación, entendiendo que la orden de demolición todavía es válida y ampara este segundo requerimiento. Esta es la primera circunstancia diferencial. El Ayuntamiento de Madrid entiende que las decisiones del procedimiento anterior, del único que se hizo, son válidas para esta segunda demolición. Y el segundo hecho diferencial es que ahora el señor Gailán tiene un abogado. Antes no tenía, nunca había hecho nada, nunca se había opuesto, nunca había hecho alegaciones, ahora tiene una abogada. Esto no lo he contado, pero hubo un revuelo importante, hubo un desorden público bastante importante, hubo hasta pequeñas barricadas y un movimiento vecinal para impedir la demolición y el desalojo la primera vez. Seguramente, como consecuencia de eso, pero esto ya es una invención mía, fue como consiguió la abogada. Pero tenía una abogada. Bien, el señor Gailán, por medio de su abogada, porque el señor Gailán, a partir de entonces, le dice al Ayuntamiento de Madrid que todas las comunicaciones se le hagan directamente a su abogada y no a él, dice que va a recurrir, así consta en el procedimiento que vamos a ver ahora, el procedimiento de autorización judicial para el segundo desalojo, para la segunda entrada en el domicilio, dice que va a recurrir a alguna resolución, creo que era la orden de demolición del procedimiento administrativo. No tenemos noticia de que lo hiciera, pero dice que la va a recurrir. Lo que sí sabemos que recurrió fue la solicitud presentó alegaciones a la solicitud de autorización del segundo desalojo. Solicitud de autorización que se presenta ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 30 de Madrid. Allí el señor Gailán alega varias cosas. Por medio de su abogada, alega, primero, que la actuación del Ayuntamiento de Madrid es ilegal. ¿Por qué? Pues porque, según su opinión, tenía que haber iniciado un nuevo procedimiento administrativo, dado que esto es una segunda edificación. En segundo lugar, alega que la decisión es inadecuada, es discriminatoria y va en contra de la ley. En contra de la ley, ¿por qué? Pues porque se está tramitando esta ley de la Comunidad Autónoma Madrileña que pretende dar una solución distinta a la pura demolición y desalojo de la gente para la Cañada Real, y que él entiende que también debe entrar en esa solución conjunta de transferencia de propiedades o de títulos que permitan regularizar a las personas que están viviendo en la Cañada Real. Y, en tercer lugar, porque cree que ha sido desproporcionada, porque no se ha tenido en cuenta que allí vive una familia, que tiene unos niños, que los niños van al colegio, en fin, que se ha vulnerado, además se alude a esa doctrina, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo desestima las alegaciones y autoriza la entrada en el domicilio a efectos de que se pueda realizar el desalojo y la demolición. La resolución, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso es recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirma la decisión del Juzgado de lo Contencioso, y finalmente todo termina en el Tribunal Constitucional. No voy a contarles lo que dijo cada uno de estos órganos jurisdiccionales, porque realmente todos han dicho lo mismo, todos dijeron, mejor dicho, lo mismo. El Tribunal Constitucional, el 4 del 11 de 2013, en una sentencia de la que es ponente el magistrado Enrique López, sentencia 188/2013, decide sobre el asunto y confirma la actuación de la Administración municipal y las decisiones de los tribunales inferiores. Primero,
entiende que lo que tiene que hacer un tribunal cuyo único objetivo es revisar la decisión sobre si se debe autorizar o no la entrada en el domicilio, o no la demolición, porque el acto administrativo que ordena la demolición es firme, porque nadie lo recurrió. Es decir, lo que entra a juzgar es sobre si la entrada en el domicilio, no la demolición, vulnera o no vulnera el derecho al respeto del hogar o del domicilio, como quieran, o el derecho español a la inviolabilidad del domicilio, que tanto el Tribunal Constitucional nuestro como el Tribunal de Derechos Humanos conecta con el derecho a la intimidad personal y familiar. Lo que tiene que hacer primero es comprobar, no revisar el acto administrativo de demolición, esto no lo puede hacer, sino comprobar si es aparentemente legal, si tiene una apariencia de legalidad, lo cual entiende que sí. En segundo lugar, entra a enjuiciar de forma no especialmente profunda, pero entra a enjuiciar la cuestión de si la nueva solución de la ley de Cañada Real tendría que haberse aplicado a esta gente. El Tribunal Constitucional entiende que no hay ningún motivo para entender que sea así, porque por una parte esa ley es posterior a las actuaciones firmes que se están ejecutando y por otra parte esa ley no supone la regularización administrativa ni la legalización de viviendas en construcción de forma irregular, sin estar amparadas por la legalidad urbanística ni por los usos autorizados para ese suelo, y entiende que la necesidad y la proporcionalidad de la entrada en el domicilio que se solicitó y que se autorizó fue perfectamente respetada por la jurisdicción ordinaria, dado que se tuvo en cuenta que había unos niños en edad escolar en la casa, unos menores, y se ordenó a la Administración madrileña, a la Administración del Ayuntamiento de Madrid, que no ejecutase el desalojo y la demolición hasta que terminase el curso académico. Bien, ¿esto a qué conduce? Pues conduce a que, aunque el Tribunal Constitucional se pronuncia después de los hechos, pero todo conduce a que en 2011, y como consecuencia este es el único acto administrativo relevante de esta segunda operación, que insisto es el mismo procedimiento de la primera, realizada en virtud del requerimiento de 14 de abril de 2008, se lleve a cabo, con lo cual en el año 2011, en noviembre de 2011, tenemos a esta familia desalojada. Bien, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene un voto particular que formulan dos magistrados. Si me permiten un segundo, ahora mismo le digo quiénes son los magistrados porque no lo recuerdo de memoria. Son el magistrado don Fernando Valdés Dalré y la magistrada doña Adela Asúa Batarrita, que entienden que manifiestan su desacuerdo con sus compañeros, que mayoritariamente han entendido que la actuación de la Administración municipal fue correcta y que estiman que la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional, sus compañeros, era excesivamente formalista, que se debe haber tenido en cuenta la proporcionalidad de la demolición, incluso en ese momento procesal, habida cuenta o en consideración de las circunstancias que rodeaban al caso y que se ha vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en atención a la jurisprudencia del TDH. Bueno, como era de esperar en este contexto, el asunto termina ante el TDH y da lugar a la sentencia que a continuación voy a tratar de exponer o de comentar brevemente. Bien, el contexto de la sentencia o la doctrina que aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2021, ¿cuál es? Pues es la que antes les ha explicado la profesora González Escribano, obviamente. La doctrina que en 2021 tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre estos asuntos de vulneración del derecho al respeto al domicilio, artículo 8, como consecuencia de desalojos y demoliciones ordenadas por la Administración pública, pues básicamente el TDH, incluso en esta sentencia, se basa en el caso Jordanova de 2012, que es bastante parecido a este,
es una jurisprudencia que se basa en básicamente 3 puntos. Primero, en un concepto flexible y autónomo del hogar, ya lo ha explicado la profesora González Escribano y por tanto no vuelvo a insistir. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hogar es cualquier sitio donde vive la persona, da igual que sea una caravana, un camping o un inmueble con título, sin título o con un título deficiente, da lo mismo. En segundo lugar, existe un derecho al respeto al domicilio o al respeto al hogar, que es una emanación del derecho a la intimidad personal y familiar. Por tanto, cualquier desalojo o demolición es una injerencia. Ojo, no es lo mismo una injerencia que una vulneración. Es un acto que afecta intensamente al derecho, al respeto al domicilio, al respeto al hogar, como prefieran. Por tanto, como en estos casos siempre hay una injerencia, si hay una entrada en el domicilio, si hay un desalojo y una demolición, entonces hay que comprobar si esa entrada, si ese desalojo cumplen ciertos requisitos. Ciertos requisitos que, si se cumplen, lo hacen conforme con la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, la licitud. Tiene que ser una medida conforme a la ley del país en el que se ha adoptado. Fácil. Segundo, tiene que ser una medida justificada o legítima. ¿Esto qué significa? Pues que tiene que estar amparada o tiene que tener su justificación o su fundamento en el cumplimiento de alguno de los fines que se expresan en el propio artículo 8. ¿Cuáles son esos fines? Seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico, orden público penal, protección de la salud o de la moral y protección de los derechos fundamentales de los demás. Estos son los requisitos que tienen que justificar la actuación de entrada del domicilio, desalojo y demolición. Y por último, si se trata de una actuación lícita y justificada, además de eso, tiene que ser lo que la profesora González Escribano ha llamado una actuación proporcionada, aunque el TDAH suele hablar o suele utilizar la expresión de actuación necesaria en el contexto de una sociedad democrática. ¿Y qué quiere decir una actuación necesaria en el contexto de una sociedad democrática? Pues es una actuación que supere el triple test al que le somete el tribunal, que es un triple test que viene del derecho alemán y que exige que la medida sea idónea, que sea adecuada y que sea razonable. ¿Qué quiere decir que sea idónea? Que la medida sea eficaz para conseguir ese fin que la justifica. Fácil también. ¿Qué quiere decir que sea adecuada? Pues que ese fin se pueda conseguir con esa medida y no con otra menos gravosa o que produzca una injerencia menor en el derecho, en este caso, al respeto al domicilio. Idónea, o sea, eficaz para conseguir el fin, adecuada, que no se pueda conseguir por otros medios menos gravosos para el derecho. Y en tercer lugar, y este es normalmente el núcleo de los problemas, tiene que ser razonable en el sentido de que la injerencia que produce en un derecho fundamental merezca la pena en relación con ese fin que se quiere conseguir y que la justifica. Es decir, que haya una proporcionalidad, un balance, una razonabilidad en lo que se está haciendo. Que no se vayan a matar moscas a cañonazos. Bueno, y para esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en consideración un montón de factores concretos, algunos de los cuales han sido mencionados por la profesora González Escribano, y que yo voy a completar con algunos más, porque, insisto, tampoco mi lista, ni siquiera contando con la suya, es exhaustiva. Cualquier cuestión que ponga en solfa la razonabilidad de la decisión podría conducir a que ésta fuese considerada desproporcionada o no razonable. Hay que tener en cuenta el tipo de ilegalidad en el que está incurriendo la persona a la que se desaloja, hay que tener en cuenta la voluntariedad o la intencionalidad de la persona a la hora de provocar la situación, hay que tener en cuenta si se trata de un caso individual o si es un problema social en el que hay asentamientos múltiples de toda una comunidad en un lugar, hay que tener en cuenta la tolerancia del Estado de la situación, cuántos años se lleva incurriendo en esa misma... y hay que tener en cuenta, por supuesto, la disponibilidad, ese derecho a la vivienda, ese derecho a que se les facilite una alternativa a algún lugar donde vivir, que no quiere decir que se les regale una vivienda, ni que tengan que vivir en ese mismo sitio, pero que sí se facilite a estas personas otro sitio donde puedan
pues, tener esa residencia habitual donde desarrollar su intimidad personal y familiar. Vale, y todo esto, que son requisitos sustantivos, tiene que darse en el marco de un contexto procesal. Contexto procesal, que también se ha referido la profesora González Escribano, y que viene marcado por dos condiciones. La primera, que haya un tribunal que pueda haber valorado esta situación de forma independiente y en su conjunto, o sea, que pueda haber entrado una valoración sobre el fondo de la proporcionalidad de la medida, punto 1. Y punto 2, que el tribunal haya expresado fundadamente, con argumentos suficientes, no dice suficientes, que haya habido un especial esfuerzo fundamentador, vamos a decirlo así, a la hora de explicar por qué la medida es razonable. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le da amplio margen de discrecionalidad, pero siempre le exige al tribunal que haya podido atender a la proporcionalidad de su conjunto y que haya podido hacer un especial esfuerzo fundamentador. Bueno, pues este es el contexto en el que se produce la resolución. A ver cuánto tiempo llevo. ¿Cómo es la resolución? Bien, no me paro a explicar cuáles fueron las alegaciones del Estado y de las partes, porque creo que lo más interesante es ir al fondo. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Bueno, en primer lugar, esto también es fácil, entendió que el asentamiento, esa vivienda en construcción, incluso cuando estaba en construcción, era el hogar, era el domicilio de la familia Gailán Alami. En segundo lugar, entiende, como no podía ser de otra forma, que el desalojo es una injerencia en ese derecho. Y, por tanto, que hay que proceder a realizar el test, hay que proceder a comprobar si se cumplen los requisitos que acabo de exponer. ¿Se cumplen estos requisitos o se cumplieron estos requisitos en el caso Gailán? Pues vamos a verlo. Primero, ¿era la medida legal? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que sí. La Ley del Suelo de Madrid permite la demolición para reponer un determinado terreno a la legalidad urbanística. Y, por tanto, la medida es lícita, es legal, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español. Y, además, la Ley del Suelo permite o exige que esto se haga a través de un procedimiento administrativo con todas las garantías, toda la posibilidad de defenderse de los señores Gailán y esposa. Por tanto, el requisito de la ilicitud entiende que se cumple. En segundo lugar, ¿está justificada? La respuesta del TDH es también positiva. ¿Está justificada? ¿Por qué? Pues porque en otras sentencias anteriores ya había dicho que la reposición a la legalidad urbanística, la recuperación de la propiedad de un inmueble y la devolución a su legítimo propietario son fines que justifican, que legitiman una actuación que determina una injerencia en un derecho fundamental. Lo que nos falta por ver es el último requisito, que ya he dicho que es donde está la madre del cordero, que es el de la razonabilidad, proporcionalidad, esa petición de que sea una medida razonable en una sociedad democrática. Bien, pues aquí la respuesta que da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este caso es una respuesta no procesal, no es un argumento procesal, pero sí que tiene que ver básicamente con cuestiones relativas al procedimiento. Al final dice que sí, que cumple este requisito, pero no porque la demolición fuese razonable y proporcionada, no entra en eso. Dice que no puede entrar en eso. ¿Por qué? Porque en este caso no hubo una decisión de la jurisdicción española a fondo o de fondo conjunta sobre la proporcionalidad de la demolición en este caso, debido a la conducta del propio señor Gailán, del propio afectado, que se negó a hacer alegaciones, a oponerse, a recurrir, a hacer valer su derecho al respeto al domicilio durante todo el procedimiento administrativo. Y dice además el tribunal que lo hizo sin que en este caso, en este expediente ante el TDH, se hayan argumentado suficientemente las razones de esa falta de actividad. Dice, lo único que alega el señor Gailán es que él entendía que allí en la Cañada Real nunca pasaba nada, todo el mundo le decía que allí nadie iba a derribar nada nunca porque no se iban a atrever a entrar y, por tanto, que decidió que no iba a hacer nada. Y esto no le pareció suficiente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, por tanto, decidió que él tampoco podía, porque nunca tuvo oportunidad de hacerlo la jurisdicción
española, él tampoco podía, el Tribunal Europeo, entrar a valorar esa proporcionalidad, la de la demolición. La que sí entra a valorar, y con esto termino, es la proporcionalidad de la decisión de autorizar la entrada. Y claro, ahí lo tiene mucho más fácil, igual que lo tuvo más fácil el Tribunal Constitucional. Porque si lo que tienes que hacer, ya hay una orden de demolición y en eso no entras, si lo único que tienes que decidir es si es proporcional para demoler algo, permitir la entrada en el domicilio, no es que sea necesario, es que es imprescindible. ¿Cómo vas a demoler el edificio si no entras? Y en lo único que se mete, en la única cuestión de fondo en la que se mete realmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es acerca de si la forma de proceder al desalojo fue o no proporcionada. Y ahí el hecho de que se esperase al final del curso escolar y las circunstancias siguientes, también atinentes a la persona y a la familia del señor Gailán, de que él nunca quisiese solicitar la ayuda o la asistencia de los servicios públicos, es más, se negase directamente a recibirla, afirmando que tenía otras soluciones habitacionales y más cercanas y mejores que las que le ofrecía la Comunidad de Madrid. El hecho de que nunca solicitase una vivienda, o por lo menos que nunca hiciese una solicitud completa durante el procedimiento, y otras circunstancias que hacían ver o hacían o que denotaban que la situación no era tan precaria o tan vulnerable, al final pues creo que eso fue lo que hizo, eso y su actitud absolutamente pasiva. A mí que me manden todas las decisiones, yo sigo construyendo y lo que quiero es entrar en ese proceso nuevo que hay para la Cañada Real. Sobre esto también dice algo el tribunal y con esto ya termino. El tribunal dice el Estado español ha aprobado suficientemente, a juicio del TDH, que ese nuevo proceso de solución para la Cañada Real era un proceso que no estaba destinado a personas como el señor Gailán y su familia, sino personas que llevaban allí tiempo viviendo. Y que lo que pretendía evitarse con la actividad administrativa que se terminó por impugnar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos era precisamente el efecto llamada o que nuevas personas fuesen a sentarse allí tratando de que se regularizasen sus nuevas edificaciones en proceso de construcción como consecuencia de esa oferta pública o esa solución final al problema de la Cañada Real. Cosa que es convincente, regular, porque la verdad es que el proceso termina mucho después de que él haya empezado a construir su edificación. En cuanto a las repercusiones para el ordenamiento español, pues yo creo que en este caso ninguna, entre otras cosas porque lo que hace la sentencia es simplemente confirmar la actividad del Estado. De hecho, yo creo, y un minuto más, yo creo que la legislación española que ha expuesto perfectamente la profesora González Escribano, hoy en día probablemente va más allá de lo que va la propia doctrina de la sentencia que a mí me ha tocado explicarles. Bueno, nada más.